Bueno, vamos a ubicarnos en el norte del país, vamos a recibir al doctor Guillermo de Nava, vamos a hablar del resultado del monitoreo del Entore. Por lo menos en este caso, estábamos hablando antes de salir al aire con Guillermo, estamos hablando de algo más de 10 establecimientos que fueron monitoreados en esta etapa y en este momento tan particular que está viviendo el país. Guillermo, antes de hablar del resultado, bueno, ¿qué características, recién decíamos, son, si no me equivoco, 11 establecimientos los monitoreados? En general, ¿qué características tienen estos rodeos? Están en la zona norte. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Martín. Para mí es un gusto estar en el programa. Sí, están ubicados, distribuidos en el norte del país. Son 11 rodeos: Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó y Cerro Largo. Y me tocó evaluar en este monitoreo más de 13.000 vacas. O sea, son más de 13.000 vacas evaluadas en esos 11 rodeos distribuidos entonces en el norte de nuestro país. Guillermo, ¿y qué se observa con respecto al resultado? ¿Qué arroja este monitoreo en este contexto tan particular donde, bueno, estamos en esta emergencia agropecuaria, días de temperaturas realmente muy altas? ¿Cómo está el panorama? Bueno, en la fotografía esta que tomamos en estos predios, sorprendentemente, Martín, no estamos encontrando una incidencia de anestro tan alta como a priori podríamos encontrar. La incidencia promedio del anestro, o sea, el anestro es la falta de celo, la falta de ovulación en esas vacas, la causa más importante por la cual una vaca no queda preñada en nuestro país, es precisamente un anestro posparto largo. Bueno, la incidencia del anestro en esos rodeos en promedio anda en el entorno del 34%, que si lo comparamos a lo acontecido en los últimos 3 años en este mismo trabajo, en realidad, 3 o 4 años, en realidad, para sorpresa nuestra, es el porcentaje de anestro más bajo que hemos encontrado en los últimos 4 años, pero, y ese es otro, digamos, aspecto que me gustaría compartir con la audiencia del programa, es que en realidad ese porcentaje, que es un promedio, en realidad es muy variable entre los distintos predios que nos tocó trabajar, porque varió entre un 3% en el rodeo de mejor situación, hasta un 75% en aquel rodeo en el que la situación realmente estaba mucho más dramática. O sea, esa es una observación. Y la otra observación, Martín, que si tú me permitís, yo quisiera hacer, es, bueno, está bien, esta es una fotografía, pero en todos estos predios lo que hemos encontrado es que la situación me refiero a la oferta y calidad de forraje en esos predios, se ha ido deteriorando día tras día después del monitoreo del Entore. O sea, esto es una fotografía. Lo que entonces no sabemos, Martín, es que, digamos, qué va a pasar con toda la película, porque la situación, por las condiciones que sabemos, se ha ido complicando en todos estos predios. Claro. Guillermo, el año pasado, el porcentaje del norte, que también estuvo complicado porque llovió por mediados de enero, el 15-16 de enero en todo el país, se extendió más la sequía en el norte y obviamente esto complicó, pero recordemos en el norte el año pasado el porcentaje en qué nivel se ubicó y esta fotografía de hoy, si la tenés que trasladar a la expectativa de porcentaje de preñez, ¿en qué nivel nos estaríamos ubicando? Bueno, Martín, es interesante la pregunta. El año pasado el resultado, precisamente la incidencia del anestro en estos predios era del 43%, recordemos que ahora estamos en el 34%, o sea, era mayor que la que encontramos ahora. Lo que encontrábamos el año pasado, Martín, era una regionalización de la incidencia del anestro, porque claramente veíamos que los rodeos ubicados en los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú estaban en una mucho peor situación que aquellos ubicados en Tacuarembó y Cerro Largo. Eso era lo que acontecía el año pasado, el litoral estaba complicado. En realidad eso también luego se reflejó en la tasa de preñez reportadas por los colegas en el taller de preñez de línea 33, en donde precisamente los predios del litoral fueron los que tuvieron menores tasas de preñez, lo cual se correspondía a los hallazgos nuestros en este monitoreo de Entore. En este año particular no encontramos esa regionalización, lo que sí encontramos es una gran variación entre predios, independientemente de la ubicación de esos predios, de esos rodeos. O sea que hay factores puertas adentro,
que están condicionando mucho la incidencia del anestro para este año en particular, Martín. Claro, y eso se estaría trasladando, se puede de alguna manera revertir esto en lo que pueden ser los porcentajes de preñez aún. ¿Qué podríamos esperar con respecto a esto, Guillermo? Sí, Martín, absolutamente, porque uno de los trabajos que hacemos en el monitoreo del Entore es precisamente categorizar el anestro en anestro superficial y anestro profundo, de acuerdo al hallazgo que encontramos en la vaca, su estatus fisiológico, o sea, si está más cerca o más lejos de comenzar a ovular. Y esa clasificación, esa categorización es pertinente porque lo que hacemos en estos casos es aplicar un destete temporario, que puede ser, por ejemplo, una tablilla a las vacas en anestro superficial, puede ser también una separación por 2 o 3 días del ternero, eso a las vacas en anestro superficial, mientras que a las vacas en anestro profundo lo que en realidad necesitamos es esa medida más radical, que es el destete precoz, que cuesta más, pero que de alguna forma siempre tenemos esperanza que puedan responder a este manejo y puedan comenzar a ovular, ser agarradas por los toros y quedar preñadas en el resto del Entore. O sea, sí esperamos que realmente, incluso históricamente, con niveles de anestro peores, claro, quizás no en situaciones tan dramáticas de sequía como las que estamos viviendo, pero podemos esperar que un porcentaje alto de estos animales en anestro puedan responder y quedar preñadas porque todavía hay tiempo para que lo hagan. Claro. Es muy difícil aventurarse y vamos a tener un porcentaje de preñez menor al del año pasado, por ejemplo. Bueno, yo diría, porque otra de las cosas que nos dice el sentido común, Martín, claro, estamos hablando de 11 rodeos y la mayoría de esos 11 rodeos se corresponden a empresas que se han especializado en la cría, que llevan a cabo un manejo reproductivo controlado, o sea, que están comprometidos, que incluso muchos de ellos seleccionan por fertilidad con animales adaptados al ambiente y demás, o sea, probablemente todo eso de alguna forma mitigue el impacto negativo que tienen las condiciones climáticas sobre el comportamiento reproductivo. No sabemos si esos datos van a ser representativos de la generalidad. La situación parece que es más complicada que el año pasado. Yo diría, y ojalá nos equivoquemos, que probablemente las tasas de preñez generales se van a ver reducidas de acuerdo a lo que uno ve, a la condición corporal de los ganados en general, pero un poco, digamos, lo que yo aliento, porque en realidad todavía hay tiempo para poder hacerlo, a los criadores que quieran, de acuerdo, por cierto, a la realidad propia que viven en sus predios, pero que llamen a los colegas para poder identificar las vacas problema y trabajar sobre esas vacas problema, cuando, como digo, todavía queda tiempo para que empiecen a ovular y puedan quedar preñadas cuando se les hace los manejos, por ejemplo, el destete precoz, ¿no? Bien. Doctor Guillermo de Nava, médico veterinario, muchas gracias, Guillermo, y bueno, vamos a estar atentos a la evolución de la situación en la zona norte del país. Gracias por estos minutos. Martín, el agradecido soy yo. Un saludo especial a ti y a la audiencia. Un saludo especial.